Tus riñones no gritan, susurran, y esos susurros son tan silenciosos que la mayoría de las personas los confunde con cansancio, estrés o simplemente cosas de la edad. Durante años pueden estar enviando señales, pero casi nunca aprendemos a interpretarlas. Yo soy el doctor Miguel Herrera, médico nefrólogo, con más de 20 años, tratando a pacientes mayores de 55 años, y quiero decirte algo con total claridad. El daño renal no aparece de un día para otro. Es un proceso lento, silencioso y acumulativo. Y lo más peligroso es que no duele en etapas tempranas. Cuando duele muchas veces ya es demasiado tarde. Quiero que imagines esto. Tienes en tu cuerpo dos filtros de vida pequeños, silenciosos, pero poderosos. Esos filtros son tus riñones. No descansan, no se detienen, no toman vacaciones. Cada día filtran alrededor de 150 litros de sangre para eliminar toxinas regular, sodio, mantener estable el potasio, controlar la presión arterial y producir sustancias clave como la eritropoyetina que ayuda a evitar la anemia. Sin esos órganos, el cuerpo simplemente no puede limpiar su propia sangre, y cuando esa limpieza falla, los desechos se quedan. Dentro del organismo circulan por la sangre, se acumulan y comienzan a dañar otros órganos como el corazón, el hígado y el cerebro. Y el problema más grande no es la enfermedad renal, sino el silencio renal. Más del 80% de los casos de enfermedad renal leve no muestran síntomas evidentes. La persona sigue trabajando, caminando, comiendo y viviendo con normalidad, hasta que un día, en un examen de sangre rutinario, aparece la palabra creatinina, elevada filtración baja, insuficiencia renal. Es allí cuando muchos preguntan, doctor, ¿por qué no me dolía? ¿Por qué no tuve síntomas? La respuesta es simple. El daño ácido comienza mucho antes de sentirse, y cuando finalmente se siente el daño puede ser irreversible. Déjame ponerte una imagen aún más clara. Imagina que tienes un filtro de agua nuevo, limpio, funcionando perfectamente. Día tras día ese filtro recibe más minerales, más residuos y más partículas que deberían eliminarse. Pero si no le das mantenimiento, si no lo limpias, si lo fuerzas con exceso de sales o toxinas, lentamente se va tapando. No se rompe de golpe, se tapa poco a poco hasta que un día deja de filtrar. Ese instante no ocurre de manera repentina, sino después de mucho tiempo de desgaste silencioso. Exactamente igual ocurre con tus riñones. Pero hay algo que debes saber. No siempre el daño renal viene por enfermedades graves. Muchas veces es causado por hábitos cotidianos. Demasiado sodio en la comida, poco consumo de agua natural, exceso de azúcar, uso de medicamentos sin control médico, estrés crónico, sedentarismo, incluso alimentos que parecen inofensivos como embutidos, sopas instantáneas, snacks o panes procesados, contienen altos niveles de sodio y fosfatos que dañan lentamente los tejidos renales. Lo peor es que esos hábitos se repiten todos los días durante años sin que la persona sospeche nada. Estudios recientes revelan que la enfermedad renal está aumentando silenciosamente entre adultos mayores de 60 años. Uno de cada 5 ya tiene algún grado de daño renal, incluso sin tener síntomas. Y en la mayoría de los casos el daño se detecta cuando el riñón ha perdido entre el 60 y el 70% de su capacidad de filtración. Cuando hablamos de enfermedad renal, no hablamos solo de números o de un examen de creatinina. Estamos hablando de diálisis, de pérdida de autonomía, de cansancio constante, de piel reseca, de calambres nocturnos, de confusión mental y de un estilo de vida limitado. Eso para millones de personas se vuelve una realidad cuando ya es demasiado tarde. Pero aquí viene lo más importante. El daño renal temprano se puede detectar y frenar si sabemos leer las señales y sobre todo si sabemos qué eliminar y qué proteger. Porque el cuerpo siempre intenta decirnos algo. A través de la orina de la piel, del sueño, del nivel de energía del apetito. El problema
es que nadie nos enseñó cómo escuchar ese lenguaje. Por eso hoy quiero revelarte los 5 venenos silenciosos que destruyen los riñones sin hacer ruido, filtrando lentamente su fuerza, su capacidad y su vitalidad. Algunos están en tu cocina, otros están en tu rutina diaria y hay uno que casi todos consumen pensando que es completamente inofensivo. Es el número 1, es el que más me preocupa como médico porque lo veo cada semana en mi consulta. Personas que podrían haber evitado la insuficiencia renal si hubieran comenzado a tomar conciencia años antes. No se trata de alarmarte, sino de darte claridad, porque hay algo que debes entender: la enfermedad renal no empieza con máquinas de diálisis, empieza con pequeños descuidos, empieza con un exceso de sal, empieza con poca agua, empieza con toxinas que tus riñones no logran eliminar, empieza cuando ignoramos el cuerpo. Cada veneno que te voy a mostrar tiene una causa, un mecanismo, un daño y una solución. Te explicaré cómo actúa en tu organismo, qué signos debes observar y, lo más importante, cómo puedes eliminarlo antes de que el daño sea permanente. Y quiero dejarte algo muy claro: no necesitas dietas extremas, ni productos costosos, ni suplementos milagrosos. La protección renal comienza con conocimiento, con conciencia y con decisiones diarias. Así que presta atención. Empezaremos por el veneno número 5. No es el más grave, pero sí es uno de los más comunes y está presente en casi todas las mesas. Probablemente lo usas todos los días sin sospechar que está trabajando silenciosamente contra tus riñones. Y lo peor es que casi nadie lo considera peligroso. Pero ahora lo vas a conocer, porque aquí empieza el camino para proteger tus riñones antes de que sea demasiado tarde. Veneno Mabal 5. El enemigo silencioso. En tu cocina, el exceso de sal. Empecemos con uno de los venenos más comunes, más cotidianos y al mismo tiempo más ignorados. No es llamativo, no tiene un olor peligroso, nadie lo considera una amenaza. Está en tu cocina, lo agregas todos los días a tus alimentos y lo has consumido durante toda tu vida creyendo que es completamente inofensivo. Estoy hablando del exceso de sal, el llamado sodio, un veneno lento que endurece tus riñones sin que lo notes. Déjame explicarte por qué es tan peligroso, especialmente si tienes más de 55 años, cuando consumes sal en cantidades superiores a las que tus riñones pueden filtrar tu cuerpo. Empieza a retener líquidos. Ese exceso de líquido aumenta el volumen sanguíneo y cuando hay más sangre circulando, la presión arterial sube. Esa presión arterial elevada empuja constantemente contra las paredes de los vasos sanguíneos y contra los filtros renales, llamados glomérulos. Es como si tus riñones estuvieran recibiendo martillazos silenciosos todos los días hasta que poco a poco comienzan a desgastarse. Imagina que tomas una esponja nueva, limpia y flexible. Esa esponja representa tus riñones en buen estado. Ahora imagina que la sumerges todos los días en agua salada. Al principio parece que no ocurre nada, pero con el tiempo la esponja comienza a endurecerse, a perder su flexibilidad, a volverse rígida. Lo mismo ocurre con los vasos sanguíneos y los tejidos renales cuando el sodio se acumula. Se endurecen, pierden su elasticidad, se inflaman. Y cuando un tejido renal pierde elasticidad, deja de filtrar correctamente. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, una persona mayor de 60 años debería consumir como máximo 2 gramos de sodio al día. Eso es menos de una cucharadita de sal, pero en la práctica la mayoría consume entre 100 y 8 gramos diarios sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque la sal no solo está en el salero, está escondida en los embutidos, quesos industriales, pan de caja, sopas instantáneas, snacks, galletas, conservas y aderezos comerciales. Incluso alimentos que parecen dulces, como las galletas, pueden contener sodio oculto. El exceso de sodio no solo aumenta la presión arterial, sino que también reduce la tasa de filtración renal. Este es el indicador más importante para evaluar la salud de los riñones. Cuando la filtración baja, la creatinina sube. Y cuando la creatinina sube, los riñones
están diciendo que ya no pueden eliminar toxinas. Así es como empieza el daño renal silencioso. La buena noticia es que el daño por sodio es uno de los más fáciles de detener siempre que se actúe a tiempo. ¿Qué puedes hacer? Primero, retira el salero de la mesa. No lo tendrás a mano para agregar sal extra sin darte cuenta. Segundo, lee las etiquetas de los alimentos. Si tienen más de 140 miligramos de sodio por porción, déjalos pasar. Algunos productos industrializados tienen más de 400 miligramos. Tercero, reemplaza la sal por especias naturales como ajo, cebolla, orégano, pimienta o tomillo. Dan sabor sin dañar los riñones. Un consejo que doy siempre: si un alimento viene en caja en paquete o tiene más de 5 ingredientes en la etiqueta, probablemente tiene demasiado sodio y fosfatos, y eso no es bueno para tus riñones. Cuando las personas reducen el sodio, su presión arterial empieza a bajar, sus tobillos dejan de hincharse y su orina vuelve a ser más clara. Eso es una señal de que los riñones están agradecidos. Pero hay algo aún más peligroso, porque muchas personas lo consumen no por la comida, sino por la costumbre, por la cultura o por el dolor. Este veneno no está en tu cocina, está en tu botiquín. Veneno. Número 4. Los medicamentos que parecen ayudar, pero dañan los riñones. Si hay algo que veo una y otra vez en mi consulta es esto: personas mayores que toman medicamentos por su cuenta sin control médico, pensando que ayudan, cuando en realidad están dañando silenciosamente los riñones. Estoy hablando del uso frecuente e indiscriminado de antiinflamatorios, especialmente ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco, entre otros. Estos medicamentos están diseñados para calmar el dolor, la inflamación o la artritis. Son efectivos, sí, pero también son agresivos para los riñones cuando se toman de forma repetida o prolongada. El problema no es tomarlos una vez. El problema es usarlos cada semana, cada mes, sin supervisión médica, especialmente después de los 60 años, cuando la filtración renal naturalmente disminuye. ¿Qué hacen estos medicamentos? Bloquean unas sustancias llamadas prostaglandinas. Estas sustancias ayudan a mantener un buen flujo de sangre hacia los riñones. Cuando se bloquean los vasos sanguíneos, se estrechan, la sangre fluye menos y el riñón recibe menos oxígeno. Es como cerrar parcialmente el grifo del agua. Si los riñones reciben menos sangre, no pueden filtrar bien. Se inflaman, se cansan y con el tiempo se dañan. Lo más peligroso es que este daño no se siente. Al principio, no hay dolor, no hay fiebre, no hay síntomas claros. Solo hay cansancio, orina ligeramente espumosa o hinchazón en las piernas. Hasta que un examen revela la verdad: creatinina elevada, filtración baja, daño renal agudo. Muchas veces ese daño es reversible si se detecta rápido, pero en personas mayores o diabéticas puede volverse insuficiencia renal crónica. Recuerdo el caso de una paciente de 68 años con dolores articulares. Tomaba antiinflamatorios 3 veces por semana durante meses. Cuando llegó a consulta, su creatinina estaba en 2.3 y sus riñones filtraban apenas al 40%. Pensó que era un problema de edad. En realidad era un daño renal inducido por medicamentos. ¿Qué hacer entonces? Primero, nunca tomes antiinflamatorios por más de 3 días seguidos sin supervisión médica. Segundo, si los necesitas con frecuencia, consulta a un médico para buscar alternativas más seguras como paracetamol controlado o terapias no farmacológicas. Tercero, hidrátate. Cada medicamento que entra en tu cuerpo pasa por el hígado y los riñones. Si no hay suficiente agua, se concentra, se vuelve más tóxico y cuesta más eliminarlo. Un consejo que doy siempre: si un medicamento no lo recetó tu médico, probablemente tus riñones no lo necesitan. Y ahora escucha con atención, porque el siguiente veneno es aún más peligroso. No está en las pastillas, ni en la sal, ni en el azúcar. Está en algo que consumes todos los días creyendo que te hace bien, y sin embargo es el que más daño silencioso causa en adultos mayores. Ese es el veneno número 3, y lo vas a conocer en la siguiente parte. Veneno número 3.
el azúcar silencioso que cristaliza tu sangre y agota tus riñones. Hemos hablado de la sal oculta y de los medicamentos silenciosos. Pero ahora quiero revelarte un veneno que no solo daña tus riñones, sino que también afecta directamente a tu sangre, a tus arterias, a tus nervios, a tu vista y a tu energía diaria. Lo consumes en el desayuno, en la merienda, en los momentos de antojo y muchas veces pensando que es algo dulce e inofensivo. Estoy hablando del exceso de azúcar y especialmente de los alimentos ultraprocesados cargados de azúcares ocultos. Quiero que entiendas esto. El nivel alto de azúcar en sangre es la causa número 1 de insuficiencia renal crónica en el mundo, y no solo en personas con diabetes diagnosticada, también en quienes tienen picos altos de glucosa y no lo saben. El daño no comienza cuando te dicen que tienes diabetes. El daño comienza mucho antes, cuando tus riñones reciben cada día esa sangre espesa cargada de azúcar que exige más trabajo, más filtración y más esfuerzo de los filtros renales. Déjame explicarte visualmente lo que ocurre. Imagina que tienes un filtro de café nuevo. Ahora, en lugar de agua, vierte lentamente jarabe espeso como miel o caramelo líquido. La primera vez pasa, pero el filtro queda pegajoso. La segunda vez cuesta más. La tercera se empieza a obstruir, hasta que llega un punto en que el filtro ya no puede funcionar. Eso mismo ocurre dentro de tus riñones cuando la sangre circula con niveles altos de glucosa. Los filtros se inflaman, se endurecen, pierden su elasticidad y comienzan a fallar. Ese proceso tiene un nombre médico: glomeruloesclerosis. En palabras simples, tus riñones pierden capacidad de filtrar toxinas y cuando esa capacidad baja, la creatinina sube. Esa creatinina no es un número de laboratorio, es una señal de que tus riñones están sufriendo. Ahora bien, el daño no es inmediato, no duele, no se siente al principio. Por eso tantas personas mayores lo confunden con edad, cansancio o mala circulación, pero empieza a mostrarse con señales sutiles. 1. Fatiga constante, aunque duermas bien. 2. Hinchazón, ligera en pies y párpados. 3. Orina espumosa como si tuviera burbujas finas persistentes. 4. Picazón en la piel, especialmente por la noche. 5. Calambres nocturnos en las piernas. Todas esas son señales de que el azúcar está dañando los riñones. Casi todos piensan que el azúcar está solo en los postres o en las bebidas gaseosas. Pero quiero mostrarte la parte oculta. El azúcar se esconde en yogures de sabor, panes industriales, galletas cereales, jugos en caja, ketchup, salsas y embutidos. Sí, embutidos. Porque la industria alimentaria no solo usa azúcar para endulzar, sino también para conservar y dar textura. Por eso un adulto mayor puede estar consumiendo azúcar todos los días sin siquiera saberlo. En mi consulta he visto casos como el de don Armando, 72 años. No era diabético, no tomaba refrescos ni comía postres, pero su creatinina empezó a subir lentamente. Cuando revisamos su alimentación, descubrimos que desayunaba todos los días 2 rebanadas de pan de caja, un yogur de sabor y 2 galletas saladas. Pensaba que eran alimentos ligeros, pero en realidad estaba consumiendo 35 gramos de azúcar cada mañana. Rompimos ese hábito y en menos de 3 meses su creatinina bajó, su filtración renal mejoró y sus niveles de energía cambiaron por completo. La buena noticia es que el daño renal por azúcar, si se detecta temprano, puede frenarse y muchas veces incluso mejorarse, pero hay que actuar. Aquí te explico cómo hacerlo paso a paso. ¿Qué hacer para proteger tus riñones del azúcar? Primero identifica. Durante 2 días anota todo lo que comes. No lo cambies, solo observa. Cuanto más procesado, más azúcar. Segundo, elimina productos con etiqueta que diga jarabe, fructosa, maltosa, glucosa, dextrosa o azúcares añadidos. Si aparece en los primeros 3 ingredientes, es peligroso para tus riñones. Tercero, reemplaza. No solo elimines. Cambia el yogur de sabor por yogur natural. Reemplaza galletas por frutos secos en pequeñas porciones. En lugar de pan industrial,
pan integral fresco sin azúcar. Cuarto, hidrátate con agua natural, no con jugos, infusiones endulzadas o bebidas light. Un riñón cansado necesita agua pura, no bebidas saludables de supermercado. Quinto, mueve tu cuerpo. Caminar 20 minutos después de comer ayuda a bajar la glucosa sin medicamentos. Es uno de los mejores protectores renales. Y ilustración simple. Si tu orina es espumosa, si sientes cansancio constante, si tu creatinina ha subido sin razón, puede haber azúcar haciendo daño silencioso. No esperes a sentir dolor. El dolor llega cuando el daño ya está avanzado. Un consejo práctico que comparto con todos mis pacientes. Si un alimento tiene más de 5 ingredientes en la etiqueta, probablemente no es un alimento. Es un producto, y tus riñones fueron diseñados para alimentos naturales, no productos industriales. Ahora bien, lo que viene es aún más importante, porque hay un veneno que no siempre está en lo que comemos, sino en lo que no hacemos. Algo que agota los riñones, pero no se trata de comida, ni de medicamentos, ni de azúcar. Se trata de lo que falta en la vida diaria. Ese es el veneno número 2. Y a partir de aquí entramos en la etapa crítica del daño renal silencioso. Hemos llegado al veneno más peligroso de todos, el que más daño silencioso causa, el que veo con más frecuencia en mi consulta, el que trabaja en silencio, sin dolor, sin síntomas, sin hinchazón, sin espumas en la orina. Y justamente por eso es el más traicionero. No está en la comida, no está en los medicamentos, no está en la sal ni en el azúcar, está en lo que no haces. Estoy hablando de la deshidratación silenciosa y el bajo consumo de agua natural. Veneno número 1, vivir. Todo el día con sed sin sentir sed. Muchas personas creen que toman suficiente agua porque no tienen sed. Pero la ciencia es clara: cuando el cuerpo envejece, el mecanismo de la sed se vuelve más débil. Eso significa que un adulto mayor puede tener el cuerpo deshidratado, los riñones trabajando con dificultad, la sangre más espesa y aún así no sentir sed. No sentir sed no significa estar hidratado. En mi consulta siempre hago una pregunta simple: ¿cuántos vasos de agua natural tomas al día? La mayoría responde 2 o 3. Pero aquí está el detalle: esa cantidad no es suficiente para que los riñones filtren toxinas. Y cuando el cuerpo tiene poca agua, los riñones comienzan a retener toxinas. El potasio se eleva, el sodio se descontrola, la creatinina sube y los filtros renales pierden fuerza. La deshidratación silenciosa es responsable de miles de casos de insuficiencia renal aguda cada año. Y lo más grave, muchas personas llegan al hospital sin dolor, sin síntomas, pero con los riñones funcionando al 30%. ¿Por qué la falta de agua daña tanto los riñones? Déjame explicártelo en 4 pasos simples. 1. Cuando hay poca agua en tu cuerpo, la sangre se vuelve más espesa. 2. Esa sangre espesa viaja por los filtros renales que necesitan un flujo limpio para trabajar. 3. Como la sangre está densa, el riñón debe trabajar con más presión, más esfuerzo, más desgaste. 4. Con los meses o años, esos filtros se inflaman, se taponean y el daño se vuelve irreversible. Ese proceso tiene un nombre: daño renal crónico. Y muchas veces no se debe a enfermarse, sino simplemente a no tomar suficiente agua durante años. La analogía que uso con mis pacientes: imagina que intentas lavar un plato sucio con solo una gota de agua. Puedes restregar, frotar, hacer fuerza, pero sin agua no hay limpieza, solo hay desgaste. Eso es lo que ocurre dentro de tus riñones cuando no les das suficiente agua. Trabajan y trabajan y trabajan, pero no limpian, solo se desgastan. ¿Cómo sé si estoy tomando suficiente agua? No mires tu vaso, mira tu orina. La orina es el espejo silencioso de tus riñones. Si es amarillo oscuro, tus riñones están pidiendo ayuda. Si tiene olor fuerte, hay toxinas acumuladas. Si tiene espuma persistente, hay proteínas filtrándose, señal de daño renal. La orina ideal debe ser amarillo claro, casi transparente, sin espuma y sin olor penetrante. La solución no es beber litros de golpe. Beber 1 litro de agua de golpe no hidrata. Solo fuerza a los riñones a eliminar ese exceso rápidamente. La hidratación renal efectiva ocurre cuando bebes agua natural en pequeñas cantidades varias veces al día. Así los riñones pueden filtrar
limpiar, regular sodio y potasio y eliminar toxinas sin esfuerzo. Plan renal de hidratación inteligente. Aquí tienes el plan que recomiendo a mis pacientes. Mañana, un vaso de agua natural al despertar antes del desayuno. Activa y limpia los riñones después de horas de descanso. Antes de cada comida, un vaso de agua. 20 minutos antes del plato principal. Ayuda a la filtración y mejora la digestión. Tarde, un vaso a media tarde, especialmente si tomas café, té o medicamentos. Atención, no tomes agua justo antes de dormir para no forzar los riñones de noche. Total 5 a 7 vasos al día, lo justo para mantener una filtración renal saludable. ¿Cuándo empiezan los cambios? Primeros 7 días. La orina se vuelve más clara. Disminuye el olor fuerte. Entre 2 y 3 semanas, menos cansancio, menos calambres. Nocturnos, menos hinchazón. Primer mes. La piel tiene mejor humedad. Mejora el sueño, baja la creatinina si estaba elevada. Los riñones empiezan a agradecer. Consejo del Dr. Miguel Herrera. Si tienes más de 60 años, no esperes a tener sed para tomar agua. Llegar tarde puede costarte la salud renal. No es comer menos. No es hacer más ejercicio. Es darle a tus riñones el agua que necesitan para seguir limpiando tu cuerpo. Porque los riñones no fallan de un día para otro. Se agotan lentamente, silenciosamente, hasta que un día se rinden. Y ahora que conoces los 5 venenos más destructivos, te voy a mostrar algo aún más importante, porque no basta con saber qué daña. También hay que saber qué protege, qué fortalece, qué regenera y qué ayuda a recuperar la salud renal incluso después de los 60, 70 o 80 años. En la siguiente parte te mostraré los hábitos que protegen el plan de recuperación renal de 30 días y cómo puedes empezar hoy sin medicamentos, sin dietas extremas y sin gastar dinero. Eso lo veremos en el Part 5, Plan Protector Renal y hábitos que regeneran. Hábitos que protegen plan 30 días y CTA final. Has conocido los venenos silenciosos que dañan los riñones sin hacer ruido. Pero ahora viene la parte más importante, porque no se trata solo de evitar lo que destruye, se trata de construir lo que protege. Los riñones, incluso después de los 60, 70 o 80 años, pueden recuperarse si reciben lo que necesitan: descanso, hidratación, movimiento, alimentos naturales y hábitos inteligentes. Sí, los riñones pueden recuperarse, pero no lo hacen con pastillas milagrosas, lo hacen con hábitos constantes. Por eso hoy voy a mostrarte los 4 hábitos protectores renales y luego te daré un plan de acción de 30 días para empezar desde ahora, desde tu casa, sin medicamentos y sin complicaciones. Los 4 hábitos que protegen y regeneran los riñones. 1. Hidratación renal consciente. Beber agua no es suficiente. Hay que beberla de forma estratégica en momentos clave y en pequeñas cantidades para que los riñones la puedan usar para limpiar toxinas. Regla simple que doy a mis pacientes: tu orina es el espejo de tus riñones. Si es amarilla oscura, tus riñones están sufriendo. Si es casi transparente, tus riñones están respirando. La hidratación renal efectiva ocurre cuando tomas entre 5 y 7 vasos de agua natural al día en tomas pequeñas antes de las comidas y al despertar, ni toda de golpe ni justo antes de dormir. Este hábito ayuda a eliminar toxinas, regular sodio y potasio, reducir la creatinina, evitar calambres y confusión mental. Movimiento suave, pero diario. La mayoría de los adultos mayores creen que deben hacer ejercicio intenso, pero no es así. Lo que los riñones necesitan no es esfuerzo, sino movimiento constante. Caminar 20 a 30 minutos diarios mejora la circulación, ayuda a controlar la presión arterial y reduce el riesgo de insuficiencia renal. No necesitas gimnasio, solo necesitas caminar. Camina después de cada comida. Es más efectivo que caminar una sola vez por 30 minutos. Tus riñones no necesitan velocidad, necesitan circulación. Sueño reparador. Mientras duermes, tus riñones reparan el daño del día. Si duermes menos de 6 horas, forzas a tus riñones a trabajar sin descanso. Y un riñón cansado produce toxinas en lugar de eliminarlas. Durante el sueño profundo, el cuerpo regula la presión,
Arterial produce hormonas útiles y elimina toxinas acumuladas. Menos sueño, más toxinas. Menos sueño, más riesgo de daño renal. Recomendación: dormir entre 7 y 8 horas. Tener horario fijo. Apagar pantallas 1 hora antes. No beber agua justo antes de dormir. 4. Alimentos naturales renales. Si quieres proteger tus riñones, recuerda esto. Mientras menos ingredientes tenga un alimento más seguro es para tus riñones. Los mejores alimentos naturales para el riñón. Cuando la función renal es estable son pepino tomate, natural espinaca fresca, manzana, zanahoria, calabacín, avena, huevo pescado, ligero, aceite de oliva. Todos ellos ayudan a mantener los filtros renales limpios, reducir inflamación, evitar retención de líquidos, controlar presión arterial y azúcar. Pero siempre recuerda esto: cuando hay insuficiencia renal avanzada o potasio alto, se necesita una dieta supervisada por un médico. Lo natural no siempre es seguro en etapas avanzadas. Si tus niveles renales están estables, estos alimentos pueden proteger, pero si hay insuficiencia renal moderada o grave, necesitas control profesional. Y ahora sí, aquí viene lo más valioso. Plan renal de 30 días. Transformación. Paso a paso para proteger tus riñones desde hoy. Semana 1, darse cuenta y observar. Revisa tu cocina y separa embutidos, sopas instantáneas, snacks, galletas industriales, aderezos con sodio y azúcar. No elimines nada aún, solo identifícalo. Observa tu orina color espuma olor. Comienza con un vaso de agua natural al despertar. Semana 2, primeros cambios sin esfuerzo. Elimina embutidos, sopas instantáneas y sal añadida. Empieza a leer etiquetas si tiene más de 5 ingredientes. Probablemente daña tus riñones. Empieza a caminar 10 minutos después de cada comida. Semana 3, activar recuperación renal. Aumenta tu hidratación a vasos diarios en pequeñas tomas. Añade verduras frescas y alimentos naturales como pepino, tomate, espinaca o avena. Reduce el azúcar industrial, galletas, yogurt de sabor, jugos en caja. Semana 4. Consolidar y evaluar. Establece horarios de sueño. Mantén caminatas suaves. Reduce café y bebidas endulzadas. Evalúa cambios: menos cansancio, orina más clara, menos hinchazón, más energía. Si puedes, pide un análisis de creatinina y filtración glomerular. Muchos pacientes observan mejora real después de 30 a días de cambios consistentes. El mensaje más importante: cuidar tus riñones no es algo que pueda esperar al día siguiente. Cada día que eliges mover tu cuerpo, hidratarte, dormir bien y comer con conciencia, estás protegiendo tu vida futura. Porque cuando los riñones fallan, no fallan solos. Arrastran al corazón, al cerebro, a los músculos, a la energía. La salud renal es salud total. Si este contenido te ayudó a comprender lo que nadie te había explicado sobre tus riñones, compártelo con alguien mayor de 55 años. Puede marcar la diferencia entre detectar a tiempo o llegar tarde. Suscríbete para aprender los hábitos que protegen tu cuerpo cada día. Y recuerda, tus riñones no gritan, susurran. Escúchalos antes de que callen para siempre.